Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola a todos. Continuando con el eje temático números de la asignatura de matemática, hoy día vamos a trabajar el tema patrones numéricos y para ello vamos a comenzar primeramente estableciendo qué es un patrón numérico. Toda secuencia de números está formada siguiendo una regla y esa regla es lo que le llamamos patrón numérico. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Vamos a partir con un ejemplo 1 y va a ser escribir la sucesión sumando en forma sucesiva 4 partiendo de 1. Entonces vamos a partir del número 1, le vamos a sumar un 4, eso nos va a dar el siguiente término de la sucesión que es 5, sumamos 4, siguiente término sería 9, volvemos a sumar 4, el siguiente término sería 13 y así sucesivamente. Entonces esta sucesión se formó siguiendo una regla. Ahora, generalizando esa regla, sería de la siguiente manera, escrita en forma algebraica, 4 por n más 1, donde n, tenemos que definir qué valores tendría n. N parte de 0, después 1, 2, etc. Entonces, verifiquemos si esta regla, con estos valores de n, nos va formando esa sucesión. Entonces tenemos 4 por 0 primero, porque n es 0 el primer valor, más 1, y eso nos da 4 por 0 es 0, más 1, 1, y ahí tenemos el primer término de la sucesión. Luego tomamos el n igual 1, sería 4 por 1, más 1, 4 por 1 es 4, y más 1 nos da 5, que sería el segundo término de la sucesión, y así podemos continuar con ahora el n igual 2, sería 4 por 2, más 1, y eso nos da 4 por 2, 8, más 1, 9, que sería el tercer término de esta sucesión. Y así podríamos seguir teniendo más valores en esta sucesión numérica. Ese sería el ejemplo número 1. Ejemplo 2. Vamos a utilizar figuras. Para el ejemplo número 2, vamos a utilizar cuadrados, un cuadrado, luego vamos a construir 2, 3, y podríamos seguir formando más figuras con cuadrados. Entonces, para poder establecer el patrón numérico o la regla, vamos a hacer una tablita donde vamos a poner cantidad de cuadrados que le vamos a llamar X, y abajito vamos a poner la cantidad de segmentos, vamos a abreviar segmentos, seg. Vamos a dejar ahí un paréntesis para escribir después la regla, que la tenemos que deducir a continuación. Entonces, vamos observando nuestra secuencia de figuras. La primera figura, que sería un cuadrado, está formado por 4 segmentos. Por lo tanto, en la cantidad de segmentos vamos a colocar un 4. La segunda figura, que son 2 cuadrados, está formada por 7 segmentos. Los 4 de la primera y le agregamos 3 más, serían 7. La tercera figura está formada por los 7 segmentos anteriores más 3, que serían 10. Y así podríamos seguir completando la tabla. Por ejemplo, si tuviésemos una cuarta figura, serían 4 cuadrados, tomamos los 10 segmentos anteriores, más 3, 13. Vamos sumando 3. Entonces,
ahora tenemos que establecer la regla para la cantidad de segmentos. Como fuimos sumando de a 3 segmentos, ¿qué pasará si 3 lo multiplicamos por 1? Obtenemos 3. Pero al sumarle 1 nos da 4. Luego, si el mismo 3 lo multiplicamos por 2, nos da 6. Pero si le agregamos 1, nos da 7. El 3 multiplicado por 3 nos da 9. Y si le sumamos 1, nos da 10. 3 multiplicado por 4 nos da 12. Y si le agregamos 1, nos da 13. Por lo tanto, la cantidad de segmentos debiera estar dado por la regla 3 multiplicado por la cantidad de cuadrados más 1. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, formar 10 cuadrados, ¿cuántos segmentos necesitamos? Entonces, la representación algebraica de esta regla es 3x más 1. Sería 3 por x, que es la cantidad de cuadrados, que serían 10, más 1, eso nos da 30 más 1, 31. Por lo tanto, para construir 10 cuadrados necesitamos 31 segmentos. Otro ejercicio que se puede derivar de este es que nos den la cantidad de segmentos y tengamos que determinar cuántos cuadrados se pueden formar. Por ejemplo, si nos dan 64 segmentos, ¿cuántos cuadrados podremos formar? Escribamos por acá la pregunta, ¿cuántos cuadrados? ¿Cuántos cuadrados se forman? Entonces, para ello, utilizamos la regla que tenemos, que es 3x más 1, que es la regla para la cantidad de segmentos, y lo igualamos con el 64, que es la cantidad de segmentos que tenemos. Entonces ahora resolvemos esta pequeña ecuación de primer grado para determinar el valor de x, que es la cantidad de cuadrados. Para eso vamos a restar un 1. Entonces, si restamos un 1 en esta igualdad, nos va a quedar 3x igual 63. ¿Ya? Y luego, para que la x nos quede sola, vamos a multiplicar por 1/3. Si esto lo multiplicamos por 1/3, nos va a quedar simplemente la x, una x, y 63, si lo multiplicamos por 1/3, son 63 tercios, y eso nos daría 21. ¿Qué significa ese x igual 21? Que con los 64 segmentos podemos construir 21 cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, si prolongáramos la tabla y ponemos por acá el 21, y ahí estaría el 64. Ejemplo 3, hexágonos. Vamos a dibujar acá una secuencia de hexágonos y vamos a ver qué va pasando con ellos. Ahora tenemos 3 hexágonos. Y el patrón es más o menos similar al anterior. Vamos a partir haciendo la tabla nuevamente, cantidad de hexágonos, que le podemos llamar x, a la cantidad de hexágonos, y abajo vamos a colocar la cantidad de segmentos. Cantidad de segmentos. Entonces, ahora vamos a analizar la secuencia de figuras que tenemos. Un hexágono, veamos cuántos segmentos tiene. Tiene 6 segmentos. ¿Ya? 2 hexágonos. ¿Cuántos segmentos tienen los 2 hexágonos? Tienen los 6 del primero, más 1, 2, 3, 4, más 5. Entonces, 6 más 5 nos da 11 segmentos para el segundo hexágono. Tercera figura, tenemos los 11 anteriores y
observamos que le vamos agregando 5 segmentos más, por lo tanto tendríamos un 16. Entonces, íbamos agregando de a 5 segmentos. ¿Qué pasa si multiplicamos 5 por 1? Nos da 5, y si le agregamos 1 nos da el 6. Si el mismo 5 lo multiplicamos por 2 nos da 10, y si le agregamos 1 nos da 11. 5 por 3 nos da 15, y si le agregamos 1 sería 16. Por lo tanto, para la cuarta figura, que serían 4 hexágonos, sería 4 por 5, 20, y más 1, 21. Por lo tanto, la regla o el patrón sería 5 por x más 1. Esa sería la regla para seguir esta secuencia. Si, como en el caso anterior, quisiéramos saber con 10 hexágonos cuántos segmentos vamos a necesitar, sería 5 por 10 más 1, y eso nos va a dar 50 más 1, que serían 51. Entonces, para construir 10 hexágonos necesitamos 51 segmentos. Otro ejercicio que se puede derivar de este mismo es que nos den también acá la cantidad de segmentos y nos pidan cuántos hexágonos podemos formar. Por ejemplo, podrían ser 106 segmentos. 106 segmentos. ¿Cuántos hexágonos podemos formar? ¿Cuántos hexágonos se forman? Entonces, vamos con la regla. Sería 5x más 1, que es la cantidad de segmentos, y eso tiene que ser igual a la cantidad de segmentos que tenemos, que es 106. Y nuevamente nos queda una ecuación de primer grado, la que hay que resolver, y vamos a determinar el valor de la incógnita de x, que en este caso es la cantidad de hexágonos. Entonces, nuevamente restamos 1, nos queda 5x igual 106 menos 1, 105. Luego multiplicamos por un quinto, y al multiplicar por un quinto, acá nos queda simplemente x, lo voy a continuar para acá, x igual 105 por un quinto, en el fondo es 105 dividido 5, y eso nos va a dar 21. ¿Qué significa ese 21 entonces? Que con 106 segmentos podemos formar 21 hexágonos. El siguiente ejemplo, que sería el número 4, tiene que ver con la suma de los números impares naturales. Vamos a ver qué sucede con la suma de los números impares naturales. En primer lugar, vamos a colocar el 1, el primer impar. En segundo lugar, vamos a colocar el 1 más 3, que sería el siguiente impar. En tercero, vamos a colocar el 1 más 3 más 5. Cuarto lugar, 1 más 3 más 5 más 7. Resolvamos la suma. Esto sería 1, el segundo daría 4, el tercero da 9, el cuarto da 16. 16. Y aquí podemos seguir hacia abajo. Ahora, ¿de qué otra manera podemos expresar estos números que se llaman el 1, el 4, el 9, el 16? Son cuadrados perfectos. ¿Por qué se llaman cuadrados perfectos? Porque provienen de la multiplicación de un número por sí mismo. 1 por 1 nos da 1, para que nos dé 4 es 2 por 2, para que nos dé 9 es un 3 por 3, para que nos dé 16 es un 4 por 4. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir
de la suma de los números impares. Ya podemos detectar un patrón, que es igual a la cantidad de sumandos que hay en cada fila. Aquí tenemos 2 sumandos, por lo tanto el 2 se multiplica por 2. Aquí tenemos 3 sumandos, por lo tanto el 3 se multiplica por sí mismo, que es 3. Aquí tenemos 4 sumandos, por lo tanto es 4 por 4. Entonces la pregunta es, si quisiéramos calcular la suma de los 50 primeros números naturales, sería la fila 50. En la fila 50 obviamente estaría el 1, más el 3, más el 5, más el 7, más el 9, etcétera, etcétera, punto, 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 hasta el 49, que sería el último impar de los 50. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos sumandos tenemos? Tenemos 50 sumandos. Y de acuerdo a la regla, tendríamos que multiplicar entonces 50 por 50. Y 50 por 50 nos da 2.500. 2.500. ¿Qué significa eso entonces? Que la suma de los 50 números impares naturales, de los 50 primeros, es 2.500. Entonces ahí tenemos otro patrón que se va cumpliendo para ir generando esta sumatoria de números impares. El último va a estar referido 5 a los números triangulares. Números triangulares. Números triangulares. Vamos a explicar brevemente cuáles son los números triangulares. Los números triangulares son aquellos que, al representarlos de forma gráfica, forman un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces los podemos modelar gráficamente a través de un triángulo equilátero y lo vamos a hacer acá y vamos a ir determinando cuáles son esos números triangulares. Por convención, el primer número triangular es 1. Vamos a hacer un puntito. El número triangular que está ubicado en la primera posición, entonces, es el 1. Luego vamos a hacer un triángulo con 3 puntitos. Por lo tanto, el número triangular que está en la posición 2 está formado, en este caso, por 3 puntitos y sería el número 3. Observemos que aquí se forma un triángulo equilátero, ¿ya?, de lado 2. Luego, si dibujamos la siguiente figura, serían 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el número triangular que está en la tercera posición es el número 6. Aquí también se forma un triángulo equilátero, ¿ya? Y así podríamos continuar, podríamos poner 4, y ahí tendríamos el triangular que está en la posición 4, que sería 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir formando triángulos y buscando más números triangulares. Por lo tanto, todos estos valores que tenemos hasta acá, el 1, el 3, el 6 y el 10, se llaman números triangulares. Números triangulares. ¿Cuál sería la regla para poder formar estos números triangulares? El número triangular de la posición n, generalizando lo que estábamos haciendo, sería n multiplicado por n más 1 dividido en 2. Veamos si esto se cumple. Si el n lo cambiamos por un 1, sería el número triangular de la posición 1. N es la posición que ocupa el número. En este caso sería la posición 1, multiplicado por la siguiente, n más 1, sería 2. Partido en 2,
Simplificamos los dos y nos queda simplemente que el triangular número 1 es el número que teníamos acá. Sigamos por acá, vamos a ver el triangular que está en la posición 2. Sería 2, el n es 2 ahora el n es un 2, multiplicado por el sucesor de n, que sería 3, y eso dividido en 2, simplificamos los dos y nos queda que el triangular de la posición 2 es un 3, el 3 que ya teníamos acá, aquí faltó anotar el 1. Por lo tanto, esta regla nos va generando los números triangulares. Por lo tanto, si quisiéramos saber qué número triangular va en la posición siguiente, que sería la 5, tendríamos que calcular el triangular de la posición 5, que sería 5, entonces el n sería 5 por 5 más 1, que sería 6, dividido en 2, simplificamos el 2 con el 6, nos queda un 3, y 5 por 3 nos da 15. ¿Qué significa eso? Que el siguiente número triangular después del 10 es el 15. Bueno, para terminar, creo que es necesario hacerse la pregunta, ¿cómo nos ayudan? ¿Cómo nos ayudan los patrones numéricos y las sucesiones en las habilidades matemáticas? Bueno, en primer lugar tendría que decirles que nos permiten reconocer similitudes, nos permiten predecir situaciones numéricas, como por ejemplo, cuando los estudiantes aprenden las potencias de 10, ellos reconocen un patrón y es que todas van terminando en 0. También nos ayuda mucho lo que es la generalización, nos ayuda mucho en lo que va a ser después otro tipo de problemas y principalmente nos sirve mucho para la resolución de problemas, que es un tema que está siempre presente en la matemática y en la vida cotidiana en general. Bueno, eso es todo por hoy y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.